Hoy hablaremos de una innovación médica muy prometedora para combatir la depresión y la ansiedad, pero que también ha mostrado resultados esperanzadores en otras enfermedades como Parkinson, Alzheimer, insomnio y la rehabilitación ante otros daños neurológicos. Esta innovación es alentadora porque no requiere operaciones ni fármacos, no produce dolor en los pacientes, es mucho más barata que técnicas similares y los pacientes podrían tomar el tratamiento desde la comodidad de su hogar. Es un hecho de que 1 de cada 5 personas va a sufrir una enfermedad mental a lo largo de su vida. Entonces, pues prácticamente el riesgo es muy alto. Todos conocemos a una persona que ha sufrido de depresión, ansiedad. Y no solo eso, que no han tenido buen resultado o buen éxito con los tratamientos farmacológicos, que es una cuestión grave. Entonces, es muy común las enfermedades mentales. Con el COVID han aumentado todavía más. Durante la pandemia, el punto más álgido de la pandemia, se habló de inclusive 3 veces más los casos de depresión, de ansiedad, ¿no? Entonces, es muy común. Tenemos en el cerebro neuronas. Las neuronas de mis clases de biología, y creo que eso no ha cambiado, no se tocan, pero sí tiene que haber una transmisión de una neurona a otra, y estábamos platicando fuera del aire que esa transmisión al final del día ya es eléctrica. Al final del día genera un cambio eléctrico. Genera un cambio eléctrico. Sí hay una transmisión química, es decir, literalmente hay una molécula, ¿no?, que llega de una neurona a otra. O sea, sí pasa una neurona, un químico de una a otra. De una a otra. Entonces, al final, aunque sí efectivamente es un órgano químico, también es un órgano eléctrico, ¿no? Porque todos los cambios que medimos son eléctricos en el cerebro. Entonces, los neurotransmisores durante los últimos 50 años tal vez han sido la principal hipótesis de la causa de las enfermedades psiquiátricas, neurológicas. Sin embargo, cada vez más y más nos vamos dando cuenta que es un fenómeno mucho más complejo. No se trata nada más de que la depresión es falta de serotonina, ¿no? Es mucho más complejo, porque a veces que hay serotonina, pero hay depresión. Entonces, hay una serie de mecanismos que están entrelazados y que están causando al final lo que vemos en el paciente, la clínica del paciente. En ocasiones, la actividad eléctrica no funciona como debería en alguna zona del cerebro humano y nos provoca enfermedades mentales como la depresión, el insomnio o la ansiedad. Estas enfermedades se pueden tratar con estimulación eléctrica. No obstante, antes se requería de operar para abrir el cráneo y hacer la estimulación eléctrica ahí. Actualmente, ya existe la estimulación eléctrica transcraneal o sin necesidad de abrir el cráneo. Esta suele ser cara, pero Actipulse, una empresa mexicana, está innovando al crear dispositivos que hacen esta estimulación sin operación, con un costo hasta 90% menor que con máquinas convencionales y que además es portátil. 4 de cada 10 pacientes de depresión no mejoran con los fármacos y necesitan alternativas. La estimulación magnética transcraneal ha conseguido que el 70% de los pacientes mejoren. Tenemos una imagen de que una enfermedad se prende una área, se apaga otra área, pero no es tan sencillo. Entonces, dentro de esta gran complejidad, las aproximaciones que han existido es una aproximación farmacológica. Como en otras especialidades, cardiología, pues das un fármaco y el paciente tiene resultados. Bueno, en psiquiatría y neurología no es tan sencillo. La realidad es que la mayoría de los pacientes no responden como esperaríamos. Por ejemplo, depresión. En depresión tenemos un 50% más o menos de riesgo de que no respondas al primer antidepresivo. Entonces, imagínense que les duele la cabeza y el 50% de las veces que el paracetamol, el 50% de las veces no te funciona. Sí, claro. Entonces, existe este problema. Es muy alto. Existe este problema. Muy frustrante. Frustrantísimo. Y muy frustrante. Imagínate, estas personas cambian de medicamentos 2, 3 veces, se pueden echar 6 meses, 1 año en esta calvario, porque es un calvario estar deprimido. Y al final, pues bueno, encuentran una dosis o una mezcla de medicamentos. Nosotros lo que hacemos es tratar de acortar esto, ¿no? La depresión resistente a fármacos, como te digo, es muy común, pero nos hemos dado cuenta en muchos estudios de investigación que entre más fármacos utilices, peor es el pronóstico. Más difícil es que respondas al próximo y al próximo. Entonces, existen otras técnicas donde no utilizamos un químico como tal, un fármaco, sino modificamos tal cual la actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Y esto se llama estimulación cerebral. Hay invasiva y no invasiva, pero la no invasiva, la más común, se llama estimulación magnética transcraneal. ¿Qué hacemos? Es tal cual transcraneal. ¿Por qué? Porque no va dentro del cabeza. No entra. Por eso no es invasivo, ¿no? Y la estimulación magnética transcraneal lleva 40 años existiendo. Desde el 2007 está aprobada por la FDA
específicamente para la depresión resistente a fármacos. Es indolora, prácticamente no sientes nada, a lo mejor un poquito de sensación en la cabeza, pero no duele, no se siente nada. Y es tremendamente efectiva para justamente estos pacientes que ya fallaron a fármacos. Entonces dice, bueno, ¿por qué no la usamos más? ¿No? El problema es que es extremadamente costosa. ¿No? Es cara. Muy cara, muy cara. Los dispositivos son caros, el tratamiento es caro. Estados Unidos, para que se den una idea, cuesta alrededor de $15,000. El tratamiento. El tratamiento, ¿no? Entonces, si tú no tienes un seguro de gastos médicos o no está cubierto por la seguridad social, es impagable. Entonces, esto ha limitado mucho el impacto de estas nuevas tecnologías y la adopción de estas tecnologías por la comunidad médica, el costo y la poca disponibilidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos intentado, es justamente democratizar el acceso a estas tecnologías, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho los últimos 5 años en Actipulse, es tratar de incrementar el acceso, ya sea diseñando dispositivos más coste efectivos, ¿no? Más accesibles. Pero no solo eso, es incrementar el número de dispositivos que hay. Imagínense que si tuviéramos diabetes, tuviéramos que ir todos los días a la clínica a recibir el tratamiento, pues no es muy escalable. ¿Estos dispositivos tienen que ser aplicados en una clínica? Hoy por hoy, sí. O podrías, o eventualmente, no sé si en otros países, te llevas tu kit, te llevas tu equipo, sabes cómo te instalas y tú mismo aprendes a usarlo. ¿Cómo funciona eso? Hoy por hoy sí es una clínica, ¿no? Sin embargo, justo nuestro proyecto más grande es llevarlo a la casa de los pacientes. Entonces, estamos haciendo un ensayo clínico muy grande entre México y Estados Unidos, donde vamos a probar que es igual de efectivo que usarlo en la clínica, usarlo en casa. O sea, que hacia allá vamos. Sí, hacia allá vamos y nosotros ya tenemos un prototipo y lo estamos usando en un estudio clínico. Estudios recientes han encontrado beneficios de esta estimulación para combatir el Parkinson, el Alzheimer, el deterioro cognitivo leve, el tabaquismo, el insomnio y la rehabilitación neuronal tras accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, hay enfermedades, el otro día vi también una entrevista, un documental, y vi a un psiquiatra, ironía de la vida, con mal de Parkinson, ¿no? Y bueno, sabemos también que existe pues, la pérdida de la memoria, existe también luego la debilidad cognitiva, ¿no? Mucha gente no entiende, se disminuye la capacidad de concentración, que también tiene que ver con ansiedades y con angustias. Y luego una que ya es consulta, el sueño. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto está ligado? Es muy interesante porque son cosas que podrían parecer muy dispares, ¿no? Sí. Movimiento, cognición, sueño, pero en realidad todos son consecuencias de neurodegeneración. Es decir, cuando nuestro cerebro deja de funcionar correctamente, se van perdiendo funciones. En algunas personas se manifiesta como una pérdida motora, si son la sustancia nigra, que es un área que produce dopamina, entonces se manifiesta como Parkinson. Pero si tienes degeneración en el hipocampo, se manifiesta como Alzheimer, ¿no? Si tienes degeneración de otras áreas, puede ser otra enfermedad. Pero al fin y al cabo es un daño tal cual en el sistema nervioso que, dependiendo específicamente de nuestras cuestiones genéticas, ambientales, sociales inclusive, puede generar un tipo de enfermedad diferente. Pero al final todo está causado por neurodegeneración. Entonces, si tú me dices el sueño, he perdido el sueño, eso no es bueno. No es bueno que la gente vaya perdiendo el sueño. De hecho, se ha visto que se asocia que las personas que van perdiendo la capacidad para dormir tienen más frecuencia de enfermedades neurodegenerativas. Sí, de acabar en una de estas. Sin necesidad, no necesariamente van a acabar, pero es más riesgo. Es más riesgo. Pérdida de olfato. Es interesantísimo ahora con el COVID. Cierto. Que hubo mucho pérdida de olfato. Bueno, antes del COVID ya sabíamos que perder el olfato antes, tempranamente, es un factor de riesgo para enfermedad de Parkinson, para enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo esto está relacionado. Al fin y al cabo, nuestro cerebro es un órgano extremadamente complejo que diferentes mecanismos van a llegar o van a lograr o van a terminar causando una enfermedad. ¿Qué están trabajando ustedes? Porque he oído también mucho, en general, los temas de las enfermedades mentales no son atendidos por los sistemas de salud de los países. Y sin embargo, hoy en día, pues es uno de los temas más graves con los que te enfrentas. Y llega el riesgo al final del día de poner la vida en peligro. Pues, totalmente. Hemos dicho que acaban muchas veces en suicidios. ¿Qué podemos hacer sobre ese tema? A ver, México históricamente tiene una deuda con las enfermedades mentales. Si tú comparas los números, son un poco viejos, son como hace 10 años, pero si tú comparas los números internacionales de México con otros países, por ejemplo, Holanda tiene un sistema de salud mental muy interesante, el tiempo que tarda un mexicano en buscar atención es larguísimo. Es larguísimo. Atención. Y por lo mismo la enfermedad avanza.
es peor, llega a mayor grado cuando se atiende. Ahora, no solo eso, la cantidad de pacientes que tienen el diagnóstico y el tratamiento correcto también es muy bajo comparado con otros países. Y luego poderlo sostener, poderlo pagar. Claro. O sea, Y en teoría, además... teóricamente, si tú tienes seguridad social o un seguro de gastos médicos, se te cubren los medicamentos. Sin embargo, no siempre son los medicamentos que necesitas. Hay muchísimos medicamentos cada vez más costosos, entonces no siempre hay el medicamento en la seguridad social, entonces no te lo pueden dar a veces. Sin embargo, bueno, hay opciones, pero sí tenemos una deuda histórica. Hay muy pocos hospitales psiquiátricos en México. La atención, hay muy pocos psiquiatras y psicólogos per cápita en México comparado con otros países. Un poquito de lo que nosotros tratamos de hacer es quitar ese tabú y democratizar y que haya más acceso a la salud mental y a la salud cerebral, llamémosle, ¿no? Porque también incluimos cuestiones psiquiátricas, pero también neurológicas, que son también importantes. Pues mira, yo creo que un poco como comentario final, ¿qué mensaje nos podrías dar? Y sobre todo para la gente joven en México. Creo que cualquier persona que padezca un tema emocional merece un buen tratamiento, pero todavía se vuelve, me da la impresión, todavía se vuelve un poco más dramático en un joven o una joven que tiene tanto por delante y al mismo tiempo pues estar en una depresión, en una ansiedad. Eso en sí mismo te quita la visión optimista sobre la vida. ¿Qué nos podrías decir de eso? Primero que nada, quitar el estigma. Cuando uno tiene una enfermedad como diabetes, no está mal, ¿no? Nadie te critica que tengas diabetes. Bueno, pues diabético? Ni modo, tienes diabetes. Cuando empecemos a entender a las enfermedades del sistema nervioso como una enfermedad más, claro, no como un estigma, eso va a ayudar mucho a que las personas puedan decir, pues sí, sufro de trastorno obsesivo-compulsivo, sufro de depresión, sufro de ansiedad. Entonces, es una primera de las cosas, hay que quitar ese estigma. Pues, segundo, una vez quitado el estigma, buscar ayuda. Hay que atenderse. Hay que atenderse. En realidad, la atención hay que buscarla. Es una enfermedad, es como si una persona no se trata su diabetes, pues va a acabar con insuficiencia renal, con una serie de problemas. Igual, cuando no tratamos este tipo de enfermedades, vamos a tener consecuencias. Pues a ver, yo también quisiera sumarme a este tema que para mí la salud es quizá el elemento más importante de un ser humano, la salud física y la salud mental. Eso te permite tener energía, tener ganas para hacer dos cosas, para enfrentar los retos que nos plantea la vida, pero también, sobre todo, las oportunidades. Y además, para los jóvenes, incursionar como científicos, como empresarios en esta actividad, me parece que además es un área de gran potencial hacia adelante, porque lamentablemente en el mundo ha habido un crecimiento muy importante de las enfermedades mentales. Te agradecemos mucho el que compartas tus conocimientos con nosotros y qué bueno que lo estás haciendo. Es un momento muy importante en el mundo y creo que es una necesidad que hay que atender. Muchas gracias, Enrique.